las cartas sobre la mesa. Hablar de temas que a usted le interesan sin duda alguna y que de alguna manera nos permiten barajar, jugar un poco. El liberalismo, el libertarismo, tienen algo de novedad, ¿no? Si nos queremos remontar al liberalismo clásico, siglo XVII, John Locke. Si queremos hablar de libertarismo, podemos hablar, sí, del siglo XX, mediados del siglo XX, la aparición, principalmente en los Estados Unidos, de esta corriente. No hay ninguna novedad. Yo diría que es una corriente muy antigua. Pero, ¿por qué están de moda? ¿Por qué están de moda? ¿Sabe? Yo tengo dos hipótesis. La primera, sin duda alguna, por la decadencia o por este proceso de decadencia que sufre el Estado. Un Estado autoritario, un Estado que ha invadido los espacios del ciudadano, que ha utilizado la justicia para reprimirlo, perseguirlo, que ha visto como conveniencia de sobrevivencia el cobro elevado de impuestos a un pequeño sector, y ese pequeño sector ni siquiera se beneficia con ellos. Simplemente ese flujo de dinero ha servido para agrandar, para volver a un Estado obeso que lucra de ello. Porque la corrupción ha mermado este Estado obeso. Sí, entonces cuando alguien habla de hay que disminuir el Estado, hay que devolverle la libertad al ciudadano, claro, pega, está de moda. Se hace más sensible. No hay ninguna novedad, insisto, pero está más pegada. Y el segundo elemento de hipótesis, claro, lo que está pasando en el país vecino de la Argentina. De repente un señor con este discurso ha llegado a ganar el afecto popular y la voluntad popular de los argentinos. Parece, lo vamos a ver todavía, faltan algunos meses, falta un mes y medio en realidad para el proceso electoral. Vamos a ver si esto se consolida, pero parece que Milei podría ser el próximo presidente de la Argentina. Claro, esto ha hecho que de repente de una especie de estar en un nivel muy, pero muy bajo, en algunos momentos lo hemos dicho en este programa, culposo, ¿no? El neoliberalismo, los antipatrias de repente empiezan a surgir, a sacar cabeza y a decirnos, sí señores, miren, con nuestro discurso estamos más cerca de lo que usted quiere que el viejo modelo estatal. Hoy vamos a hablar con uno de los grupos liberales, libertarios, Generación Libertad. Y para ello estamos con dos invitados muy especiales. Está con nosotros Carola Antesana, ella es comunicadora, es representante de este grupo Generación Libertad. Enseguida le vamos a preguntar en qué consiste. Y también está con nosotros Amílcar Alcalá. Amílcar, aparte de ser ingeniero, tiene una especialidad en políticas públicas, una maestría en políticas públicas que no deja de ser importantísima. Comenzamos contigo, sino antes agradecerte tu presencia en Cartas sobre la Mesa. Carola, ¿qué es Generación Libertad? Bueno, antes que nada, Marcelo, quiero agradecerte a ti y al programa Cartas sobre la Mesa. Para mí es un gusto estar con ustedes para hablar sobre un tema, como tú dices, lo has definido muy bien, ¿no? Generación Libertad es un grupo de personas bastante numerosa, ya grande, que confluimos en las ideas de la libertad, ¿no? Nosotros venimos hace mucho tiempo trabajando, no de ahora, sino hace mucho tiempo, individualmente incluso, hablando sobre el liberalismo, cuando todavía la gente no conocía mucho lo que era el liberalismo aquí en Bolivia, y cuando todavía la gente no entendía lo que significaba el tema liberal, ¿no? Sí, pero ahora son un grupo... Somos un grupo teórico, activista. Sí, eso te voy a decir. Somos un grupo activista, somos un grupo, evidentemente, ahora más que nada académico. Tenemos nuestra academia, que es la Academia Generación Libertad. Y estamos enfocados ahorita en enseñar a la gente lo que significa el liberalismo, ¿no? Lo que significa todas sus aristas, conceptos básicos sobre el liberalismo, por ejemplo, el tema de cómo es la economía liberal, cómo es la justicia liberal, todo lo que tiene la perspectiva liberal, ¿no? Entonces ahorita estamos fuerte trabajando sobre ese tema, ¿no? Amílcar, liberales versus libertarios, ¿hay alguna diferencia teórica sobre esto? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es importante decir que lo que en realidad nos preocupa a nosotros como Generación Libertad es más bien introducir las ideas del liberalismo.
Claro que existen una clasificación y una tipología de lo que es el liberalismo, ¿no? Y existen los que vendrían a ser los ANCAP y los liberales clásicos, por ejemplo. ¿En qué se diferencia? Unos de otros quieren medidas más extremas en cuanto a lo que es la independencia del individuo en contra del Estado. Pero hay que decir primero entonces qué es el liberalismo para que todos lo entendamos. El liberalismo es una doctrina político-económica que se fundamenta principalmente en el reconocimiento universal e igualitario del individuo ante lo que son sus derechos, a que nadie interfiera con lo que es su proyecto de vida, ¿no? Pero hay diferentes vertientes liberales, claro que sí. Hay diferentes tipologías. O sea, el liberalismo ha evolucionado por mucho tiempo. Tienes el anarcocapitalismo, ¿verdad? Que son es una los forma de libertarios, liberalismo, ¿no? Los libertarios. Tienes a los racionalistas, que me parece fantástico, los objetivistas se les llama, ¿verdad? Sí. Tienes a los liberales clásicos, ¿verdad? Los paleolibertarios. Exactamente. ¿Ustedes dónde se ubican en ese mapa de transición y de paseo que ha dado el liberalismo ya por 3, 4 siglos, por favor? Bueno, justamente era por donde había empezado. Nosotros nos hemos logrado converger entre liberales. Y no hacemos ninguna distinción. Nosotros entendemos por principio que hay una horizontalidad. Entonces, convergemos en cuanto a las ideas fundamentales de la libertad. Lo que nosotros, por ejemplo, queremos y propugnamos es un gobierno limitado, que solamente se encargue de lo que son sus funciones primordiales, porque nosotros entendemos como liberales que el gobierno va a poder ejercer esas funciones primordiales a través del ejercicio de la fuerza, ¿no? A ver, les voy a tratar de repetirles algo que la gente entiende simplemente en forma teórica. Liberal todavía acepta el Estado, ¿no? La participación del Estado en ciertas funciones, como que se resigna, y en algunos momentos el liberalismo clásico o el neoliberalismo le ha tratado de incluso dar algunos roles al Estado, ¿no? Okay, ¿no? Pero el libertarismo, por ejemplo, es menos complaciente con el Estado y es más intransigente con su papel. Y lo trata de reducir casi a la mínima expresión. ¿Dónde se ubican ustedes, por ejemplo, en ese cuadrante, en esa coordenada? A ver, hay varias cosas que las has dicho correcta, pero hay algunas cosas que no. Como decía Amílcar, el tema liberal es muy amplio, ¿no? Nosotros como grupo tenemos libertarios, tenemos ANCAPs, tenemos liberales clásicos, tenemos liberales conservadores, existen paleolibertarios, ¿no? Utilitaristas, imagino, también. No sé si tanto utilitaristas, pero sí están estas corrientes, ¿no? Claro, ¿no? Lo que sí, digamos, hay algo que aclarar, nosotros nunca jamás vamos a hablar sobre neoliberalismo. O sea, no va a haber un liberal en la tierra que te diga soy neoliberal, jamás. Este término ha sido acuñado por un izquierdista, Alexander Rustov. Él ha acuñado como un insulto a los liberales, ¿no? Entonces eso tenemos que ser bien claro. Neoliberalismo no existe. Ahí sí hay que poner las cartas sobre la mesa. No existe una nueva libertad, ¿no? Entonces es algo que ningún liberal lo va a aceptar, digamos, ni medianamente, ¿no? Entonces claro, ya sea liberal, libertario. Algunos han tratado de encajarlo como una tipología, ¿verdad? Como un liberalismo remozado. Por ejemplo, yo, digamos, si tú me preguntas a mí, porque eso es lo más lindo, digamos, el liberalismo impulsa tanto la libertad individual de las personas que de alguna manera tenemos un concepto muy bonito que es basado en Venegas Lynch, que dice es la defensa irrestricta del proyecto de vida del individuo basados en el principio de no agresión en defensa a la vida, la libertad y la propiedad privada. Claro, pero eso es muy grande, ¿no? Ese es un contenedor muy grande. Si tú me dices a mí en cuál me siento yo ubicada, yo, Carola Antesana, yo siento que soy más paleolibertaria, ¿no? Ya. Sí quiero un estado, que existe un estado mínimo, en su mínima expresión, pero sí dedicado a, digamos, a la infraestructura, a la seguridad y sobre todo a la justicia, esos 3 puntos, ¿no? Pero tenemos liberales clásicos en el grupo, tenemos liberales conservadores, tenemos ANCAPs, tenemos libertarios. El libertario es más ligado al anarcocapitalismo en realidad, ¿no? Casi todos los libertarios que tenemos en el grupo son ANCAP, pero todos confluimos en los mismos valores, si queremos llamarlo, ¿no? ¿Cómo ves tú el aplicar, vamos a ser grandes en el ámbito del concepto de liberalismo, estos principios en un proceso de decadencia estatal como el que estamos viviendo ahora? Parece pegar muy bien en el ámbito discursivo y creo que es algo que la gente quiere escuchar ahora realmente.
Pero más allá de ello, ¿cuán posible es plasmar un proyecto liberal después de, por ejemplo, un Estado completamente asistencialista? Un Estado que ha sido caracterizado por el prebendalismo, que ha logrado cooptar fidelidades en base a las dádivas que surgen desde el Estado a través de políticas públicas sectoriales, y tú lo sabes bien. ¿Cómo pasamos de la teoría a la realidad? Bueno, la verdad es que el liberalismo se puede aplicar, sí. Tenemos incluso ejemplos más extremos, como el caso de Estonia, que saliendo de lo que es la Unión Soviética han podido ellos aplicar estas reformas liberales. Tenemos igual el caso de Corea del Sur y la comparación con Corea del Norte, cómo ha evolucionado un país después de 30 años uno en comparación del otro. Hablando específicamente de nuestro país, ¿por qué en la región están pegando tanto las ideas de la libertad? Porque existe un disconformismo gigante en contra de lo que está haciendo el Estado. El estatismo es gigante, es obeso, como tú lo has dicho. En los últimos 14 años han administrado 350.000 millones de dólares. ¿Cuántos ceros son esos? Son 9 ceros. Entonces, imagínate la cantidad de dinero despilfarrada que no ha sido realmente dirigida donde debería ir. Y tenemos, sin embargo, un presupuesto anual con algunas instituciones que están sobre los 5.000 millones de bolivianos por ministerio. Entonces, a mí me parece que esta disconformidad es porque no se está reflejando donde realmente se necesita. Las reformas que se tienen que hacer y se tienen que proponerse en cuanto al gobierno. Necesitamos un gobierno limitado. Y un gobierno limitado justamente que se encargue solamente de sus funciones. Seguridad, justicia y, como decía Carola, lo que a nosotros nos interesa también es un Estado mínimo que se podría encargar de lo que son obras de infraestructura. Pero después, todo lo demás no debe administrarlo el Estado. ¿Por qué? La clara evidencia es lo que estamos pasando hoy. Nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, una educación que no se anima a ser evaluada con estándares internacionales, porque lastimosamente ha habido un adoctrinamiento más que una educación. Y ese es un ejemplo, y la salud sería otro ejemplo que podemos analizar claramente en cuanto a cómo está nuestro sistema de salud, cuál es la calidad de la salud. Y como bien lo has dicho, todo este estatismo afecta en gran manera, por ejemplo, a la calidad de nuestra democracia. Porque lo has dicho, el clientelismo, el prebendalismo, todo eso se ha instrumentalizado de forma en que existe un nivel de representación que responde solo a lo que viene a ser un Estado que quiere satisfacer a los líderes políticos de ciertos sectores. Está bien. A ver, ahora vamos a aterrizar un poquito más y vamos a tratar de ubicarnos en los cuadrantes políticos, ¿no?, actuales. Obviamente estás en una lejanía completamente con cualquiera de las corrientes del MAS que te plantean otro camino, estás por otro lado. Totalmente. Pero bueno, entre el ámbito de las oposiciones políticas de repente han empezado a aparecer, ¿verdad?, varios grupos opositores que están sacando las ideas libertarias y liberales así de los cabellos, se las están metiendo a la bolsa para decir, vamos, ¿no?, esta es la bandera, la nueva bandera. Sí. Y están empezando a crecer, perdónenme la comparación, pero como honguitos, ¿no?, por acá, por allá. Todos con la misma bandera, es decir, todos vamos a proponer la unidad de las oposiciones políticas, pero la unidad a partir de mí, o sea, si yo no hago la unidad, no pasa nada con la unidad. ¿Ustedes cómo se ubican en el cuadrante político actualmente? ¿Están cercanos a Comunidad Ciudadana, a Creemos, quieren participar de una nueva fuerza, son un grupo nuevo, están con los búnkers, no están con los búnkers, están con Sarabia? A ver, ¿cómo se ubican en el cuadrante político? Mira, en realidad nosotros no compartimos las ideas con ninguno, ¿no? Antonio Sarabia, evidentemente, él es liberal y va más con lo que nosotros impulsamos y promovemos. Él totalmente es una persona que ha estudiado liberalismo y él es liberal desde sus inicios de estudios, ¿no? Evidentemente, pero él no es un partido político ahorita, entonces no podemos hablar a él ahorita como un líder político o que está haciendo ya, impulsando la política, ¿no? Si tú me dices de todos los grupos que has comentado, no comulgamos con ninguno. Con absolutamente me suena mi ley, o sea, a todos los considera más o menos parte de la casta. Exactamente. Es decir, a todos tienen que de alguna manera dar el paso al costado, desaparecer del escenario. ¿Por qué? Porque no te plantean una lógica liberal real. No, mira, o sea, yo como liberal, que creo en el libre mercado, además, estoy de acuerdo que existan varios partidos políticos. Porque reducirnos a uno, por ejemplo, así como dice el búnker, digamos, piden la unidad del voto, pero la unidad, como tú dices, a partir de ellos.
Y ellos tienen diferentes tipos, o sea, cuando tú unes un grupo político con diferentes tipos de pensamiento, no vas a lograr unificar algo. ¿No? Además que no solamente con diferencias, sino diferentes raíces políticas, ¿no? Ellos están pidiendo, por ejemplo, dentro de su estructura tienen izquierdistas, tienen centristas, tienen, qué sé yo, gente que está un poquito más ligada, si quieres, al liberalismo. Entonces, hacer un frente único es un crimen, porque le vas a dar mayor poder al MAS. Sí, pero ¿no? ¿qué haces? Y te planteo a ti, Amílcar, ¿qué haces con los grupos liberales que también están empezando a salir de todo lado y que de alguna manera te plantean, entre comillas, teóricamente lo mismo, pero siguen en el ámbito casi sectorial, casi como sectas, ¿no? Es decir, nosotritos nos alimentamos, comemos, etcétera, etcétera, y bienvenidos los que quieran ser liberales, ¿no? Entiendo. Pero a partir de mi grupo. Bueno, para empezar, yo entiendo como un oxímoron, por ejemplo, un socialista liberal, ¿no ve? Entonces, Ya. eso es lo que nosotros tenemos que entender perfectamente. Ellos no son liberales, ellos son oportunistas, porque tienen toda un antecedente, una cantidad de actividades y antecedentes políticos que van en contra de eso. Para ser claro, nosotros vamos en contra del sistema. Entonces, entra Búnker, entra Comunidad Ciudadana o entra cualquiera de estas fuerzas de centro izquierda o de izquierda, lo único que van a hacer es cambiar el actor político, pero van a hacer las mismas ideas de siempre. Entonces, a mí no me interesa, por ejemplo, que venga otra persona que no se vista como el actual gobierno, con otros colores, pero que haga exactamente lo mismo. Entonces, ¿en quién voy a confiar? ¿En él por sus altos valores morales? No, señor, lo que nosotros queremos es que el sistema cambie de una vez y que no tengan tanto poder, como dice la canción. Hay que quitarle el poder al poder para que así no nos vengan a molestar. A ver, pinchen una imagen, con esto cerramos la entrevista. Quiero agradecer a Carola y a Amílcar. No va a ser la primera vez ni la última que van a estar en Cartas sobre la Mesa, vamos a hablar muchísimo. Pero esta es la imagen icónica. Así brevemente, ¿qué me dicen? Don't tread on me, significa no pases sobre mí, no me pises, más No o me menos, pises. ¿verdad? Ese es el reto. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan así rápido? Bueno, esa es la bandera que nos caracteriza a los liberales, porque no voy a reaccionar mientras no me molestes. Si me molestas, voy a saltar como una cascabel Muy bien. y Ok. te voy a picar. Así es. Esa es la idea. Sí, vamos a hablar muchísimo sobre liberalismo, sobre libertarismo. Sin duda alguna está de moda. Está de moda, pero más que está de moda, creo que interpela mejor hoy día el sentimiento ciudadano que el viejo proyecto que está empezando a rajarse, a romperse. Muchísimas gracias por estar nuevamente en Cartas sobre la Mesa.